Muy bien. Entonces estamos llegando al final de este capítulo de fuerza magnética. Pues nos falta ver conceptos más de fuerza magnética. En la clase pasada hicimos el de la famosa patineta voladora de Back to the Future, porque no es posible. Fuerza magnética en conductores. También vamos a ver torque magnético en espigas el día de hoy. Vamos a resolver algunos problemas. Y luego vamos a hacer la hoja de trabajo de este capítulo. Recordándoles a todos que el parcial número 3 es el otro viernes. Este viernes se entrega el proyecto el otro viernes. Y los temas que vienen en este parcial 3 no vienen nada magnético. Puede que solo vienen algunas cosas de corriente, resistencia, video, circuitos, mallas, ese tipo. Es lo que entra en el parcial número 3. Todo lo magnético, como ven ahorita. Bien, entonces estamos ahí con fuerza magnética en conductores. Entonces, recordándonos rápidamente de eso. Habíamos la clase pasada llegado a la conclusión que la fuerza que siente un conductor con corriente es la corriente que transporta por ese vectorcito raro L, producto cruz con el campo magnético. Digo vector raro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a pensar en la longitud de un cable como una escala, ¿verdad? La longitud es una escala. Pero en este contexto, a la longitud también estamos incluyendo la información de la orientación, cómo está orientado el cable. Entonces, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la regla de la mano derecha. Imagínense que tengo un cable aquí sobre la pantalla. Ese cable transporta una corriente que viaja en este sentido. Y voy a meter este cable en presencia de un campo magnético uniforme, constante, que tiene este sentido. Pues
siguiendo la idea de la regla de la mano derecha, les pregunto a ustedes, ¿para dónde siente fuerza ese alambre que está ahí abajo? ¿Para dónde? Los que no están haciendo como gestos con sus manos, que están esperando que imaginarse lo que. ¿Para dónde? Bien, pues el primero operando el producto cruz es el índice, el segundo operando el producto cruz es el dedo del medio y la fuerza circular. Para arriba, ¿no? No más para arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? No, para arriba. El que se arriba no sé quién fue, muchacha, pero respétenlo, por lo menos lo están intentando los demás, ¿no? Para dónde va la fuerza, no es para arriba. Ah, ¿cómo llamarías esa dirección? Si alguien no te está viendo y solo está viendo, se fue. Muy bien. La fuerza que siente este alambre iría, ¿sí? Alguien lo está empujando para que se salga hacia nosotros, ¿sí? Vean, el índice apunta para donde va el L, que es para donde va la corriente, ¿verdad? El de medio apunta para el campo, el pulgar apunta hacia afuera, hacia nosotros. Entonces, este alambre conductor quiere salirse de la pantalla. ¿Okay? Muy bien. Entonces, habiendo visto eso, vamos a hacer un problemita de libro. Aquí ya me lo mandé por WhatsApp para tenerlo aquí a la mano. A mí mismo, por ejemplo. Los errores que hemos dado van a ser del libro de cero. Muy bien. Vamos a ir con ese problema. Este problema 29.53 del libro de Física para Ciencias de Ingeniería de CERT. Dice en el circuito de la figura, está poniendo un circuito. Además de ser un problema de campo magnético, tiene el circuito, sí. Que es una cosa muy sencilla, pero también tiene un circuito. En el circuito de la figura está formado por alambres en su parte superior e inferior y de resortes metálicos idénticos en los lados derecho e izquierdo. Veamos. Tiene una batería de 24 volts, un resistor y tenemos dos resortes. ¿No? Y en nuestro resorte está colgando este cablecito de acá. ¿Ok? Dice que tenemos dos resortes metales idénticos al lado derecho e izquierdo del alambre. La porción superior del circuito está fija. Todo esto está fijo, se va a mover. El alambre inferior tiene una masa de 10 gramos. Este alambre tiene una masa de 10 gramos y una longitud de 5 centímetros. Claramente la distancia bien dibujada. Los resortes se estiran 0.5 centímetros bajo el peso del alambre. Se pongo el alambre, por su peso, se estira medio centímetro cada resorte. El circuito presenta una resistencia total de 12 ohms. O sea, todo esto tiene una resistencia de 12 ohms. Cuando el campo magnético se encuentra operando, yo prendo acá una palanca, se activa un campo magnético y solo con ver los puntitos verdes que son el campo magnético, ustedes pueden decir para dónde va el campo magnético. ¿En qué dirección va el campo magnético? Porque están esos puntitos verdes ahí. Para hacia nosotros, ¿verdad? El campo magnético está saliendo hacia nosotros. Muy bien. Ahí lo dice, de hecho, el texto. El campo magnético se encuentra operando hacia el exterior de la página. Los resortes se estiran 0.3 centímetros adicionales. O sea, estaban estirados medio centímetro y al activar el campo se estiran otro poquito más. ¿Sí? Se estiran 0.3 centímetros adicionales. Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? Para que sencillo, pero interesante. Bueno, entonces hay varios elementos que debo tomar ahí. Vamos a describir nuestra ecuación principal. Nuestra ecuación principal nos dice la fuerza magnética, la corriente FB, no tiene con otro más, es la corriente por el vector largo, producto cruz por el campo. Me doy cuenta que el L, que es para la corriente, voy aquí, veo aquí que la charla terminal positiva, entonces la corriente de mi circuito hace esto, ¿verdad? Y va la corriente por acá, va a circular para acá. Si la corriente circula para acá, ¿para dónde siente fuerza magnética ese alambre? Otra vez, sigamos trabajando con la mano derecha, ¿eh? La corriente va para allá.
¿Para dónde siente fuerza magnética nuestro alambre? Para abajo, ¿verdad? Para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso es que se tiran los resortes. Es para abajo, correcto. Sí, bueno. Entonces, bueno, nos damos cuenta que el vector L apunta hacia la derecha y el vector campo sale hacia nosotros. Quiere decir que estos dos vectores son perpendiculares. Como son perpendiculares, entonces automáticamente puedo escribir la fuerza magnética como I, L, B. Pues yo necesito B, lo que me están preguntando, entonces necesito calcular la fuerza B, necesito la corriente y necesito el largo. Lo único que tengo acá en esta ecuación es el largo. Por aparte tengo que encontrar la corriente y por aparte tengo que encontrar la fuerza magnética que está sintiendo la lámpara. Entonces, si tengo que encontrar por mis propios medios la fuerza, recuerdo que hace un par de cursos de física aprendimos cómo hacer eso, ¿verdad? Haciendo un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la lámpara. Zoom, y nuestro sistema físico va a ser este pedazo de alambre que estoy dibujando de color azul. No quedó tan bonito, pero digo, no me pude. Lo quería como agrandar. ¿Cuánto va a poner? Otra vez. Listo. Ese es el alambrito azul que está ahí, esa que le vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas. Aquí hacemos nuestro DCL. Entonces este puntito representa ese alambre azul que está aquí. ¿Qué fuerzas ven ustedes que están actuando sobre este alambre azul que está ahí dibujado? ¿Qué fuerza? La magnética. ¿Eh? Pues para abajo la jala la fuerza magnética. ¿Qué más? Para arriba los resortes. Como son dos resortes, voy a poner esto como 2 por K por X. ¿Verdad? Ahí de hook, ¿verdad? ¿Qué más? Eso, ¿verdad? El peso de los alambres. Los alambres que es en eje. Muy bien. Hagamos nuestra clásica sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas de toda la vida. 2kx menos fuerza magnética menos el peso del alambre. Y como todo está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. Ese sería nuestro deseo. Entonces, queremos hallar la FB, necesitamos saber todo lo demás. ¿Sabemos todo lo demás? La constante de resorte no me la dieron. No me dieron la constante de resorte, pero sí me dijeron que cuando yo ponía el alambre y no había campo magnético, se estiraba el resorte. Entonces, voy a hacer otro diagrama de cuerpo libre cuando no hay campo magnético. Pero aquí, DSL sin campo magnético. O si que no vamos a poner mejor así. DSL cuando BSL. Pues en ese nuevo DSL tenemos el peso de nuestro alambre, que es si no cambia, y tenemos esta fuerza de los resortes. A esa fuerza de los resortes lo voy a llamar K por S. Entonces 2K por S menos mg es igual a 0. Entonces aquí deduzco que la constante K es mg dividido 2 veces S. Me dijeron que los alambres pesan 10 gramos, ¿verdad? Pesa 10 gramos, o sea 0.01 kilogramos. Por nuestra querida amiga de toda la vida, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y todo eso dividido 2 veces lo que se estiró cuando no habíamos activado el campo magnético. Si van a leer de arriba, dice, lo voy a subrayar, que cuando se estira una longitud de, los resortes se estiran 0.5 bajo el peso del alambre. Esto lo voy a poner ahí, en el que se estiró cuando no había campo. 0.5 centímetros. O sea, 0.005 metros. Así puedo encontrar la constante del resorte. ¿Cuánto es? $9.8. ¿En qué unidades está eso?
unidades mide la constante K. Me tiene que dar fuerza cuando el resorte se estira una cierta cantidad de metros. ¿Ah? Newton metro. Es la constante de cada resorte. Bien, ya tenemos eso, entonces lo metemos aquí arriba para la fuerza magnética. Fuerza magnética, la despejamos de ahí, va a ser 2 veces K por X menos mg. O sea, la fuerza magnética vale 2 veces lo que acabamos de encontrar, 9.8 metros. Lo que se estiraron los resortes aquí es un poquito más, ¿verdad? El medio centímetro que ya estaban estirados y se estiraron 0.3 más. O sea, se estiraron en total 0.008 metros. Y el peso de nuestro cable sigue siendo 0.01 kilogramos, 10 gramos, por nuestra querida 9.8 metros por segundo. ¿Cuánto vale la fuerza magnética? Cero, 5, 8, 8. ¿Unidades? Newtons. Es la fuerza magnética. Bien, pues si vamos a nuestra fórmula original, que es esta que ustedes pueden ver acá, queremos el campo, ya tenemos la fuerza magnética y ya tenemos el aro. Solo nos falta la corriente. ¿Cómo podríamos encontrar la corriente que circula por ahí? ¿Quién se le ocurre cómo podríamos hacer eso? Con mallas. Sí, pero es como resolver un... Sí, es una malla, pero hay una forma más corta de hacerlo porque solo hay una resistencia, ¿no? Ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. En el fondo es mallas, pero la malla más simple de todas, ¿no? Tenemos una fuente de 24 volts con una resistencia de 12 ohms, automáticamente ya sabemos la corriente. La verdad que primero que aplica, sí, sí me cae. Voy a recordar que ahorita la corriente usando la ley de Ohm. La corriente ustedes saben que es el voltaje dividido en la resistance, y esos son 24 volts divididos 12 volts. 24 de 12 es 2 amperios. Por este circuito circulan 2 amperios. Muy bien. Entonces metemos todo eso en nuestra fórmula del campo magnético. Voy a irme corriendo un poquito para arriba para que quede por aquí y cambiarnos de página. Entonces, despejando nuestra puntita de arriba, nos queda que el campo magnético es la fuerza magnética dividido por él. O sea, 0.0588 newtons dividido la corriente de 2 amperes y el largo del alambre, que si se recuerdan en el dibujo decía que era de 5 centímetros. ¿Ven? El alambre mide 5 centímetros. Ponemos aquí 0.05 metros. ¿Qué tan intenso es nuestro campo magnético? Cero punto 588 de unidades. Newton sobre amper metro, sí, ¿verdad? Es la forma más corta de decirlo. Es. Campo magnético en esta región mide 0.588 teslas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienes esta pregunta? Sí.
No, depende del problema. En este problema quedó 90, pero no siempre va a ser 90. Ya, por ejemplo, en el cubo que les hice conceptual acá, el ángulo no va a ser 90. Me voy a meter un ángulo. Imagínate este ángulo de acá, que mide, no sé, 115. ¿Sí? Entonces no siempre es 90, dependiendo del problema. El ángulo entre L y B. Recuerda que I es una escalada. Recuerda que L, si lo queremos dibujar acá, con el color azul, es este vector azul, es el vector L. Es el ángulo entre L y B. Sí, así es. Perfecto. Muy bien. Entonces, vean este problema no es difícil, ¿verdad? Nunca hicimos, no hicimos una integral, no quedó nada así exótico, raro, incluso producto cruz, salió muy fácil, ¿verdad? Pero este problema me gusta mucho porque integra muchas cosas. Este es un problema de esos que llaman integrador, en el sentido de que ven que tiene un circuito, tiene un resorte con el hook, hay que hacer un DSL, hay que entender cómo funciona la fuerza magnética. ¿Vale? El problema me encanta. Con un final así para física, pues que ya no van a volver a llevar física más adelante. Es como un momento final, ¿no? Ah, sí, por eso lo escogí. Me gusta como que es un problema muy completo, sí, muy completo. Muy bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema de torque en espiras. Entonces, voy a hacer una deducción de la fórmula que vamos a estar usando. La voy a hacer específicamente para una espira rectangular, pero luego más adelante les voy a demostrar que funciona para cualquier espira, no importa la forma. Ahorita es una demostración muy específica, pero luego la vamos a generalizar. Entonces, ¿qué ingredientes necesito para mi demostración? Primero necesito una espira rectangular. Vamos a dibujarla acá. Una espira rectangular. Espira. La voy a dibujar con un alambre, ¿no? Voy a dibujar un cursorcito al alambre. Entonces, mi espira rectangular sobre la cual voy a trabajar. Puede ser que esa espira tiene un ancho A. Ancho. Y mide B de largo. Y vamos a decir que en esta espira circula una corriente. Puede circular una corriente así. A ver si no se corre. Ahora, esta es una versión simplificada de la realidad. Si ustedes quieren construir una espira en la vida real, no se puede construir así. En la vida real, ustedes tendrían que cortarle un pedacito y conectarle una batería. Digamos que esta terminal de acá la conecto a una batería y esta terminal la conecto a otra batería para que funcione, ¿verdad? Entonces, ahora que todos los problemas del libro y así, la vamos a dibujar como que estuviera completamente cerrada, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener como este corte donde entra la corriente por un lado y sale por el otro. En la vida real eso es lo que tiene que pasar. Pero nosotros, como motivo de simplificación de todo, por eso nos recusan en el físico de que todo lo que explicamos, es que las vacas son esféricas, las vacas son puntos, ese tipo de cosas. Entonces, igual acá, ¿verdad? Tenemos una espira que está completamente cerrada. Bueno, pues ahí está nuestra espira cerrada con corriente. Y ahora lo que voy a hacer con ella es que le voy a aplicar un campo magnético homogéneo. El campo magnético se lo voy a poner, el campo magnético, me dice aquí, el campo magnético, sí, no, campo magnético. Yo quiero saber qué va a hacer la espira al sentir ese campo. ¿Sabes? Bueno, nunca hemos trabajado espiras, así que lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con alambres. Esa espira está hecha de 4 alambres. Para que sea más fácil referirnos a ellas, voy a ponerle nombre a las esquinas. A esta esquina le voy a llamar la esquina A esta esquina le voy a llamar la esquina B, a esta esquina le voy a llamar la esquina C y a esta le voy a llamar la esquina D. Entonces quiero averiguar cuánto es la fuerza en el alambre AB, cuánto es la fuerza en el alambre EC, cuánto es la fuerza en el alambre CD, cuánto es la fuerza en el alambre DA. Para que sea más fácil para ustedes contestarme, voy a darles una referencia. Voy a decir que todo lo que va para arriba en el dibujo va a ser mi eje Y, todo lo que va para la derecha en mi dibujo lo voy a llamar eje X, y todo lo que sale hacia nosotros, por lo tanto,
Hacemos por que Z positivo. ¿Sí? Entonces, cuando me respondan, me pueden responder usando esos ejes que están ahí. Bueno, comencemos con el alambre AB. Para el alambre AB, ¿me podemos desindicar en qué dirección va la fuerza que siente el alambre AB? X positivo. Voy a ver mi dibujo hacia la derecha, dices tú. No, la fuerza del alambre AB no va para la derecha. Piénsale bien, piénsale bien. ¿Cómo? Z positivo, correcto, saliendo hacia nosotros, ¿verdad? El vector L va para la derecha, el índice, el campo magnético va para arriba, el pulgar apunta hacia afuera. Este alambre siente una fuerza que lo saca hacia nosotros. Como dije que ese el eje K es Z, esta fuerza va a ir en la dirección K sobre V. Ahora calculemos su magnitud. Voy a poner que repite la fórmula, es que la fuerza magnética es IL cruz B. Bueno, entonces sabiendo eso, ¿cuál sería el tamaño de la fuerza que siente el alambre AB? ¿Cuántos newtons? ¿Cómo calculo cuántos newtons vale la fuerza que siente el alambre AB? Ah, por informe. La corriente I por el tamaño del alambre, que es minúscula, por el campo que vale. Sí. Entonces la fuerza que siente AB es IAB K sobre. ¿Estamos? Porque en este ejemplo vale 90 grados el ángulo, la fuerza no hay que poner cero en nada. Muy bien. Pasemos al siguiente. El alambre BC. ¿Cuánto vale la fuerza que siente el alambre BC? Para empezar, se van a tocar los dedos e intentan hacer la regla de ahí, ¿verdad? Es mejor solo hacerlo pensado. El vector L va para abajo y el campo magnético va para arriba. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? 180 grados, son antiparalelos. ¿Cuánto vale el producto cruz de vectores antiparalelos? ¿Cómo? ¿Cuál lo digo bien? Cero. Cero. Recuerda que el producto cruz de vectores paralelos o antiparalelos siempre es cero. Automáticamente eso me dice que el de A también va a ser cero. Bien, el de A, el ángulo es cero. Son vectores paralelos. Muy bien, y eso nos falta el CD. ¿Cómo sería la fuerza magnética que siente el cable CD? Este de aquí. Tenemos que este da 0, este da 0, este de aquí. ¿Cuánto vale su fuerza? ¿Para dónde va y cuánto vale? Va para adentro, ¿verdad? El L va para allá, el campo magnético va para arriba, el circular va para adentro. Este siente de menos K. Menos K sobre. ¿Y cuánto vale en magnitud esa fuerza? También IA, ¿verdad? Y perfecto. Entonces sacamos juntos la fuerza de cada uno de los 4 alambres que forman mi espira. Noten una cosa interesante. ¿Qué pasa si sumo esas fuerzas? Sumo esas fuerzas, es la fuerza neta sobre una espira, y como bien dijo aquí el compañero, nos da 0. Yo sé que es específico para esta espira en particular, pero lo podemos generalizar. Entonces les voy a enseñar cómo lo generalizaremos. Para cualquier espira en presencia de un campo, la fuerza neta es 0. Fuerza neta en una espira cerrada o corriente. Bueno. ¿Ok? No se les olvide. Ahora bien, la fuerza es 0. Pero en esta de arriba, se recuerdan que la fuerza va para afuera y en esta de abajo para adentro. Si yo tengo una figura así y aplico ese tipo de fuerzas, va a rotar, ¿verdad? Entonces, que hay un torque. Entonces, para calcular ese torque, voy a colocar mi eje de rotación. Mi eje de rotación estaría justo aquí a la mitad. ¿Sí? Ahí estaría mi eje. Rotaría así, ¿verdad? Y entonces quiero calcular el torque total. Calculémoslo con magnitud y luego lo vemos como vector. Entonces, el torque debido a la fuerza de arriba sería esta fuerza multiplicada por esta distancia, ¿verdad? Y a ver, P medios.
Y es 0 a 90, ¿verdad? Porque el brazo, la palanca, forma 90 grados con la fuerza. Por eso es I a B. Y este otro, estaría, dijimos que entrando, ¿no? Entonces va en la misma dirección. Entonces se suma. Y vale exactamente lo mismo, ¿verdad? Es la misma fuerza con la misma distancia. I a B medios. Ese sería el torque. Si sumamos dos cosas que son medios, se vuelve un entero, ¿verdad? El torque se volvería I a minúscula B, B mayúscula. Pero no sé si todo el mundo sabe, se da cuenta que es A por B. ¿Qué sería A por B para nuestro dibujo? El área, ¿verdad? Generalizando, nos queda que el torque magnético de una espira va a ser la corriente por el vector área. Dijimos que el área no es un vector, pero en este contexto sí. Producto cruz con el campo magnético. Esa es nuestra fórmula que vamos a usar para cualquier espira en presencia de un campo. Bueno, entonces este producto de la corriente por el área parece importante. Y de hecho, muy importante. Por eso lo escribieron los físicos y le pusieron otro nombre aparte. Le pusieron la letra griega mu, y es la multiplicación del campo por el área. Pero el campo no, la corriente por el área. A esa cantidad física le llamaron el momento magnético. Momento magnético. Toda espira tiene un momento magnético que le es propio, que la caracteriza. ¿Y qué dimensionales se medirá el momento magnético? Pues se mide en amperes metro cuadrado. No tiene otra dimensión. Ahora, ¿en qué dirección va ese vector? Pues usamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Nuestros dedos se mueven en la dirección de la corriente. El momento bipolar de esta espira, o el vector área, es perpendicular a ella y entra. ¿Sí? Los vectores áreas siempre son perpendiculares al área, como tal. Y con sus deditos hagan donde va la corriente y el pulgar va a apuntar para donde va el momento bipolar magnético. Bueno, antes de hacer el primer ejercicio de cálculo que quiero que hagamos, y con esto quiero enseñarles, dijimos que esto es cierto para las espiras rectangulares. ¿Qué era espira? Pues resulta ser que sí. Entonces, ahí está ese dibujo que está tomado de su libro. Y como pueden ver, esta es una espira con cualquier figura, ¿no? Es una espira con una forma arbitraria. Y lo que hicimos fue modelarla como que estuviera hecha de un montón de mini espiras rectangulares. ¿Se recuerdan el ejemplo que les enseñé? Que las dos verticales nos daban cero, ¿verdad? No afectaban en nada. Entonces, estos tramos verticales de acá no afectan en nada, solo importan estos pequeños tramos infinitesimales. Por lo tanto, queda demostrado que cualquier espira de cualquier forma va a sufrir la misma motor. ¿Sí? Entonces, la fórmula que deduje para una espira rectangular aplica para una espira de cualquier forma. ¿Ven? Entonces, ya lo generalizamos y ya tenemos nuestra fórmula que vamos a usar para estos problemas. Pero antes de hacer un problemita así como tal de espiras, quiero hacer como primero, hablar un poquito acerca del momento magnético. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de calculito, así calculito rápido del momento magnético. Resulta que es una cantidad muy... Siempre que tenga una espira, yo puedo obtener su momento dipolar. Entonces me ocurre pensar a mí, ¿cuál sería como la espira más fundamental que a mí se me ocurre que podríamos nosotros definir? Y se me ocurre un átomo de hidrógeno. Otra vez, quiero recurrir a la versión clásica del átomo de hidrógeno. Ya sabemos todos que así no es un átomo de hidrógeno, pero es un bonito ejercicio para hacer. Entonces voy a poner aquí la versión del átomo de Rutherford para el hidrógeno. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro núcleo, protón, que es el núcleo, y tendríamos nuestro electrón que anda por aquí. Y ese electrón pues está dando vueltas en un círculo. Si aplicamos las reglas de la mecánica clásica, ¿verdad? Ese círculo quedó horrible, ¿no? Ese puede ser agresivo bonito. Nunca sabía hacer una figura con línea interportar. Según ustedes saben, ok, no, me voy a cortar a mano. ¿Sí? ¿No?
Oh. Me sabía que ustedes eran. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro electrón dando vueltas en su trayectoria circular. Esto así no es un átomo de verdad, ahorita voy a explicar por qué así, pero no le pongo mucha atención. Digamos que este átomo, este electrón, perdón, está girando en el sentido antihorario. Para ahí va la velocidad tangencial. ¿Sí? Ahí está nuestro electrón girando. Y ustedes se recuerdan que eso ya lo hicimos en un ejercicio previo. Los físicos definieron un radio muy interesante para este átomo que se conoce como el radio de Bohr. Se representa como A sub 0. Es una constante fundamental. El radio de Bohr, se llama esto, radio de Bohr, vale 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, alguna vez se preguntan, ¿de qué tamaño es un átomo? El átomo más chiquito de todos, pueden ustedes usar ese valor. 10 a la menos, el orden de 10 a la menos 11 metros. Bueno, entonces ahora lo que yo quiero, la pregunta que yo quiero hacer, por eso pensé en este átomo de hidrógeno ahorita que estaba haciendo este cálculo, es, yo puedo pensar en ese electrón como en una espiga. Es una carga que se está moviendo, es una corriente, ¿no? Y se está moviendo en una trayectoria circular. Entonces yo lo puedo modelar en mi cerebro, voy a modelar eso como si fuera una espiga de corriente. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es modelar a mi electrón como una espiga de corriente, como lo que estamos trabajando ahorita. Entonces, pues, ¿sí? Entonces, no lo piensen como una pelotita con carga que está dando vueltas. Pensémoslo como un alambre por el que circula una corriente. Antes de calcular cualquier cosa, quiero preguntarles para dónde iría la corriente en esa espiga. Si el átomo es así, la corriente en este otro modelo, ¿para dónde iría? ¿Cómo se llama esa dirección? Que podemos contestar como horario o antihorario. Selección múltiple, horario o antihorario. Horario, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que la corriente convencional siempre va en contra de la corriente electrónica. ¿Se recuerdan? Eso es muy importante que lo vean. Entonces la corriente circularía así. Bien, si la corriente circula así, ¿en qué dirección iría nuestro vector mu, que es el que estamos buscando? Entonces que mu es por A. Ese que yo quiero averiguar. Lo que quiero encontrar, el problema que quiero resolver es cuánto vale mu, o sea, el momento magnético, el momento dipolar magnético, cuánto vale para este átomo, o sea, para esta espiga de corriente. Contestar a la pregunta numéricamente, ¿en qué sentido iría, de acuerdo a este dibujo? El vector momento dipolar. Que es como la cuarta vez que le estoy preguntando algo de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Recuerden que para poder saber para el momento bipolar, para dónde va, o para el vector área, lo mismo. Sus deditos es cuando va la corriente circula así, ¿verdad? Entonces el momento dipolar entra en la página. ¿Sí? El momento dipolar para este átomo está entrando en la página. Ahora quiero calcular como tal el momento dipolar. Ahora el área ya está, ¿verdad? Como tengo el radio de Bohr y es un círculo, el área ya está. Necesito la corriente. ¿Cómo puedo calcular la corriente? No lo recuerdo, ¿sí? Que la corriente la podemos calcular como cuánta carga se está moviendo por un medio tiempo. En este ejemplo, ¿qué carga es? Un electrón, ¿verdad? El electrón se está moviendo. ¿Y cuánto tiempo le toma al electrón completar esta el periodo? ¿Verdad? Esto lo voy a poner como periodo. Entonces, para encontrar la corriente, necesito saber la carga que ya la sé y el periodo. ¿Cómo puedo saber el periodo? Bueno, una vez más, vamos a recurrir a nuestra física 1. Hacemos DSL, porque se recuerdan que este es un problema de los que dieron en física 1 de movimiento circular, ¿verdad? Aceleración centrípeta. Es un problema de aceleración centrípeta. El electrón que está aquí siente una fuerza y lo jala hacia el núcleo. ¿Verdad? Es la famosa, en este caso sería la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza de carga. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Fue lo primerito que aprendimos en este curso. La fuerza eléctrica sería carga por carga, la carga del electrón y la carga del protón, que queda I cuadrado, partido 4 pi epsilon 0, por la distancia al cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es la fuerza que siente el electrón? Ley de Coulomb, ¿verdad?
Eso es igual a masa por aceleración. La masa es la masa del electrón por la aceleración, que es la aceleración centrífuga. Es un problemita de física 1, problema de aceleración centrífuga. Ustedes recordarán de su física 1 que la aceleración centrípeta hay varias formas de obtenerla. La aceleración centrípeta la podemos obtener como rapidez tangencial al cuadrado partido radio, o radio por velocidad angular al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿La campana? Y velocidad angular se puede calcular como 2pi partido periodo elevado al cuadrado. ¿Ok? Ahí está el periodo, ¿eh? Lo sustituye en mi fórmula. Entonces me queda carga fundamental al cuadrado partido 4pi epsilon 0 radio de Bohr al cuadrado es igual a la masa del electrón por el radio, que sería nuevamente el radio de Bohr, por 2pi partido del periodo elevado al cuadrado. Ahí está nuestra fórmula, en la cual lo único que no sabemos es el periodo. De acuerdo a la mecánica clásica, ¿cuánto tarda el electrón en dar una vuelta completa a su átomo de hidrógeno? Lo podemos encontrar con esa fórmula. Está bien fácil, ¿verdad? Entonces, para despejar esto, lo que voy a hacer es que voy a pasar estos 4 pi epsilon 0 a este lado, multiplicar y le saco raíz a los dos lados. Sí. Entonces me va a quedar carga fundamental es igual a la raíz cuadrada de 4pi epsilon 0, salud, masa del electrón, radio de Bohr al cubo, raíz, por 2pi, partido periodo. ¿Estamos bien? Entonces lo paso el t a multiplicar y el e a dividir, y entonces tendríamos que el periodo de oscilación de nuestro electrón es 2pi, partido carga fundamental, por la raíz cuadrada de 4pi epsilon 0, masa del electrón, radio de Bohr. Toda esa información ya la tenemos. Calculamos qué es el periodo. El periodo sería 2pi dividido. Carga fundamental. 1.602 por 10 a la menos 19 ohms por la raíz de 4pi. Epsilon 0 es 885 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado partido newton metro cuadrado. Esto por la masa del electrón, ustedes ya saben que es 911 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y eso por radio de Bohr, que pusimos ahí arriba, 529 por 10 a la menos 11 metros elevado al cubo. Y a todo esto le sacamos una raíz. Una operación súper larga. Ese cubo no se mira, pero está. Veremos, ojalá, y con mucho cuidado. Miremos cuál sería el periodo de giro de nuestro querido electrón. Correcto. 1.52 por 10 a la menos 16. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades está eso? Seguro. Muy bien, entonces con eso puedo dar la corriente. Entonces, ¿cuánta corriente circula en un átomo de hidrógeno de Rutherford? Sería la carga fundamental, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, dividido, este tiempo que vamos a encontrar, 1.52 por 10 a la menos 16 segundos. ¿Cuánta
esta corriente circula por uno de estos. ¿1,05? Podría ser menos. Amperes. O sea, una corriente de 1 miliampere, lo cual me parece muy interesante, ¿verdad? La corriente de un átomo de hidrógeno ionizado de la mecánica clásica es 1 miliampere. Una corriente bastante normal. Bastante normal. Bien, entonces ya tenemos eso, lo metemos en nuestro mu para saber cuánto vale el mu de nuestro átomo. Momento del poder magnético es corriente por área, que sería pi por radio al cuadrado, es decir, 1,05 por 10 a la menos 3 amperes y pues 5,29 a la menos 11 al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestro momento dipolar magnético para un átomo de hidrógeno? Es un número bien pequeñito, ¿verdad? A la menos 20 algo. $9.23 a la menos 24 amperes. Entonces, si modelamos nuestro átomo de hidrógeno con el modelo de Rutherford, que es el modelo planetario, ¿no? En una pelotita dando vueltas, y esa pelotita dando vueltas, la modelo como una espira, su momento dipolar magnético será ese. Y ustedes dirán, pues, qué bonito ejercicio para calcular un montón de cosas, para recordar de física 1, pero ¿será que en la vida real es así? Resulta ser que los científicos sí han medido esta cantidad. Agarran hidrógeno, le ponen un campo magnético y miran el movimiento de los átomos adentro. Y resulta ser que experimentalmente nos queda un valor muy, muy cercano. Aquí me metí al artículo de Wikipedia de momento magnético. Y si scrollean un montón, van a encontrar el valor para el átomo de hidrógeno. Por aquí en una teoría subyacente, procesos termolépticos triples, por ejemplo. Es una cantidad que se usa mucho. Aquí está. Experimentalmente, les dio este número. 928 por 10 a la menos 24 Joule Tesla, que es lo mismo que estamos calculando. Entonces, ese es el experimental. Y experimentalmente. 928 a la menos 24 es el experimental. Experimental. 928 a la menos 24. Y a nosotros nos quedó 1, ¿qué? No, 923. 923 a la menos 24. ¿En eso? Entonces, a pesar de que estamos usando un modelo, no el mejor modelo, estamos usando la mecánica clásica. Quiero aclarar eso mucho, ¿verdad? Los átomos no son como eso que estamos viendo. Pero para empezar, el electrón no es una pelotita. ¿Sí? El electrón, en realidad, quiero que se lo imaginen como una onda en el átomo. ¿Se recuerdan ustedes ese experimento que hicimos en física 1 donde vibraba un motorcito, le dio una cuerda, ustedes ponían pesitos y se formaban unos globitos? Cuando le ponían más peso, se hacían menos globitos, o cuando le ponían menos peso, se hacían más globitos. ¿Recuerdan? Se llaman los modos de vibración de una onda. Pues un electrón en un átomo así es como se comporta. Solo que como está en 3D, en simetría esférica, no es como esos globitos, sino que tiene esa forma de esos orbitales de input que uno mira en las fotos, ¿verdad? En las imágenes que generan. A pesar de que no usamos ese modelo para el átomo, vean qué cercano nos quedó. Y es una de las cosas que más les interesa a los físicos, esa similitud entre ambos números. Quiere decir que el momento dipolar magnético de un electrón en un átomo sí es ese valor. Y eso nos puede servir para ver las propiedades magnéticas de los materiales. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué, por ejemplo, el hierro es magnetizable? Yo puedo hacer un imán con un hierro, lo pego un hierro. Pero si agarro un pedazo de aluminio y hago lo mismo, el aluminio no lo va a hacer. Pues tiene que ver con esto. Es cuántos electrones están dando vueltas. Cada electrón tiene uno de estos, entonces eso le da más magnetismo o menos magnetismo a cada material. Cada material es más magnético o menos magnético dependiendo de cómo están
cada electrón aporta uno de estos. ¿Sí? Solo que si el electrón está girando para un lado, suma, y si el electrón está girando para el otro lado, resta, se cancela. ¿Sí? Entonces, por eso es importantísimo este número. Muy bien. Ya con eso tenemos una idea clara de cómo calcular esto, ¿verdad? Por eso me gustó, ¿verdad? Me gustó porque tuve que usar física 1 para ver lo de la suma de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, lo modelé como una espira y con eso pude obtener el momento dipolar. Fue un problema bastante importante. Bueno, ahora vamos a poner un problema un poquito más terrenal. Vamos a hacer un problema más terrenal. El último problema del capítulo es este que está aquí abajito, en esta misma página del libro, que está acá. Quiero que hagamos esto. El problema de la esfera en el plano inclinado. Déjenme darle un copy-paste. Es el problema 2355, 2555 del libro de Serway que hemos estado usando el día de hoy. Mira, ahí está. Leamos el problema. Dice, una esfera no conductora tiene una masa de 80 gramos y un radio de 20 centímetros. A su alrededor se enrolla apretadamente una bobina plana y compacta. No hemos hablado de bobina. Cuando les hablan de una bobina, lo que eso quiere decir es, hice una espiral y con el alambre sigue haciendo más vueltas. ¿Sí? Una espiral que he hecho con varias vueltas se llama una bobina. Ustedes se llaman bobina, conocen la bobina Tesla hace varios meses, cuando se llama el proyecto 1 del salón. Entonces, el torque, ¿se acuerdan que era? I por A, cruz B, ¿verdad? Entonces ahora es una bobina, solo le agregamos una N al principio. ¿Sí? N es el número de vueltas de alambre. Entonces, si quieren sacar el torque de una bobina, solo le ponen esa N al principio. ¿Verdad? Sigamos leyendo. Una bobina de 5 vueltas. Es concéntrica con la esfera. Como se puede ver en la figura, la esfera es colocada sobre un plano inclinado hacia la izquierda y abajo, formando un ángulo teta con la horizontal. Y se mira el ángulo de abajo. De manera que la bobina resulta paralela al plano. La bobina está paralela al plano. Todo bien ahí. En la región de la esfera existe un campo magnético uniforme de .35 Tesla dirigido verticalmente hacia arriba. ¿Qué corriente debe pasar por la bobina para que la esfera quede en equilibrio? Si yo no le pusiera corriente a la bobina, suelto esto, rueda y se va para abajo. ¿Ah? Pero como si hay una corriente circulando por la bobina, va a haber un torque magnético, ese torque magnético va a cancelar el torque de la gravedad y la esfera se va a quedar ahí quietecita. Y eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánta corriente tiene que circular aquí por la bobina para que se mantenga en equilibrio? Y me dice, cuando una frase más al final, demuestra que el resultado no depende del valor del ángulo. ¿Se entendió el problema? Parece complicado, pero es bien sencillo. Bien, entonces como me están hablando que está en equilibrio, y yo acabo de decir probablemente que está el torque de la gravedad que haría a la rueda girar hacia abajo y el torque magnético, así que cancela ese otro, pues es una sumatoria de torques, ¿verdad? Entonces vamos a una sumatoria de torques, recordándonos que torque es RF seno del ángulo. Voy a comenzar con el torque de la gravedad, que es el que se recuerda a ustedes de su física básica, ¿verdad? El pivote lo voy a colocar acá en el punto de contacto y aquí es donde está actuando el peso. El peso actúa apuntando hacia el centro de la Tierra, como siempre, mg. Y mi vector R sería el que conecta el pivote con el punto de aplicación. Esta es mi R. Y si se dan cuenta, el ángulo que está abajo en el plano sería este mismo ángulo que está aquí. Ese quedó muy feo. El torque del peso vendría dado por mi distancia, que es el radio de la esfera. Voy a cambiar el grosor de esto. El radio de la esfera, por la fuerza, que es mg, por el seno del ángulo, que sería el seno del ángulo. Ese torque quería que la rueda girara hacia abajo. Y en contra tenemos el torque magnético. Y esos dos no tienen que darse. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Bien, pero el torque magnético lo tenemos aquí. Si lo pongo con magnitud, me quedaría RMG, seno del ángulo, menos número de vueltas, corriente, área, campo magnético, seno del ángulo. ¿Qué ángulo?
el ángulo que forma el vector área con el campo. ¿Para dónde va el vector área? Se recuerdan que el vector área siempre es perpendicular al área del círculo. Quiere decir que nuestro vector área, lo voy a dibujar de color naranja, va para acá. Espérense, tengo feísimo. Para acá. Ese es mi vector área. O de ahí para abajo. Lo que determina eso es para dónde va la corriente. Yo estoy suponiendo que la corriente va a ir así. ¿Ah? Excelente observación aquí. Yo voy a suponer que la corriente va aquí. Los alambritos estos. ¿Sí? Entonces vamos a la regla de la mano derecha otra vez, ¿verdad? La corriente circula dando vueltas de esta manera en la bobina, entonces mi vector área va para allá. ¿Sí? Lo necesito así para que los dos torques sean opuestos. Y entonces se cancelen. Entonces, díganme ustedes qué ángulo forma el vector naranja con los vectores verdes. No sé si lo ven. Es el mismo ángulo del plano. O sea, imagínense que estuviera en horizontal. Se nota que el área estaría en el mismo sentido que el campo. Sería ángulo cero. Y si yo le subo un grado, se separa un grado. ¿Ven? Me cuenta que este ángulo de aquí es el mismo que el del plano. ¿Sí? Por esa razón, el torque lleva un seno de θ aquí al final. La suma de torques es inversa. ¿Ok? ¿Entendés? Me dicen sí o si no. Va. Se cuenta que como ambos torques tienen seno de θ se cancela. Y eso es justo lo que decía el problema en la última frase, ¿se acuerdan? Demuestre que el resultado no depende del valor del ángulo. Porque se cancela. Si se han cancelado los dos, está perfecto. ¿Y ahora qué necesito? Pues nada más la corriente, ¿verdad? Despejamos con la corriente. Entonces, la corriente que tiene que circular por mi bobina tiene que ser radio de la esfera por la masa por la gravedad partido número de vueltas por el área por pi. Pero el área se recuerdan que es pi radio cuadrado. Y se va a cancelar un radio de estos, un radio de estos. Y así ya podemos calcular la corriente. El peso de la esfera era 80 gramos, o sea, 0.08 kilogramos. Nuestra G siempre es 9.8 metros por segundo cuadrado. El número de vueltas era 5, ¿se acuerdan? 5 pi. El radio de la esfera, 20 centímetros, 0.2 metros. Y el campo magnético era de 0.35 teslas. Ahí está. Pero por favor, cuánta corriente tiene que circular por esa bobina para que nuestra esfera se mantenga en reposo así como la vemos. Cero punto 0.71. Ah, muy bien, perfecto. Ahí está. Ok, ¿se dan cuenta ustedes que esto nos lleva a una conclusión muy importante? Las espiras son el elemento indispensable para los motores eléctricos. Los motores eléctricos son de las cosas que más pueden representar nuestra tecnología moderna. ¿Sí? ¿Dónde ustedes ven motores eléctricos en su vida cotidiana? Voy a empezar a mencionar yo algo. La lavadora, ¿no? La ropa a lavar, la lavadora, la secadora, la licuadora. ¿Algún otro lugar? Sí. Bueno, las vibraciones de los dispositivos móviles, ¿verdad? Nuestro teléfono, cuando está en vibración, es un motorcito eléctrico que está dando vueltas ahí. Los carros eléctricos, ¿verdad? Muy evidente. Los Teslas, ¿verdad? Los carros eléctricos, los híbridos también. En su disco duro de su computadora, a menos que ustedes sean gente muy fina y tengan estado sólido, claro, ¿verdad? El resto de los mortales que tenemos disco duro magnético normalito, literalmente es un disco que gira
cabeza que se dedica a leer ceros y unos en forma de pequeños mini imanes que están en un disco de metal. Entonces, el giro de este motorcito es un motorcito eléctrico. Bueno, me cansaría de decirles el nombre de motores eléctricos aquí atrás, de todos lados, y todos ellos basan en este principio de torque magnético. Así que una de las piezas claves de nuestra tecnología moderna es este concepto que estamos viendo. Bueno, con eso termino la exposición del capítulo actual. Bien, entonces ahorita les voy a mandar a su WhatsApp la hoja de trabajo que vamos a hacer. Ahorita, esta sí nos da tiempo de terminarla hoy. Está cortita, está bien cortita. Solo son 4 problemitas. Ya se los mandé. Se la voy a abrir acá. Voy a parar el Zoom porque ya no vamos a estar hablando tanto.